Soy Anne Morin, directora de Dichroma Photography y comisaria de la exposición de Margaret Watkins, Blacklight. El caso de Margaret Watkins es un caso muy singular, puesto que viene y se presenta con una historia totalmente inédita en la historia de la fotografía, es decir, que su archivo había desaparecido del todo, es decir, no había ni exposición, se conocía poco, se sabía de su nombre y de su fulminante carrera profesional que desempeñó en Nueva York a principios del siglo. A grandes rasgos quisiera contaros de las grandes líneas biográficas de la vida de Margaret Watkins para que la podáis situar en la historia y también en una temporalidad en la que las mujeres fotógrafas muchas veces tenían que tener un cierto recurso a una figura tutelar y muchas veces era una figura masculina. En el caso de Margaret Watkins se puede decir que la obra de Watkins ha podido asentar, afianzar y ha podido existir gracias a la figura de Clarence White, una de las figuras claves del pictorialismo americano. Margaret Watkins nace en 1884 en Hamilton, Ontario, Canadá, en el seno de una familia donde no había más preocupación que de interesarse por el piano, la poesía o los arreglos florales, ir a teatro y tener una vida social despreocupada. El padre de Margaret Watkins era propietario de una de estos grandes almacenes, Watkins & Co. Hizo fortuna, su hija no se tenía que preocupar más que de nutrirse y de aprender y de desarrollar sus talentos artísticos. Pero Hamilton es una ciudad que rápidamente se haga pequeña para Margaret y con la edad de 24 años, en 1908, Margaret Watkins decide irse de Hamilton y de empezar su vida independiente de su familia y desarrolla sus aptitudes artísticas. Evidentemente, para subsistir tendrá que tener un empleo y accederá a ser nanny, como otras grandes figuras o otra figura de la historia de la fotografía que hemos descubierto hace poco, Vivian Maier, y así empezará su camino hacia la independencia, sabiendo también que en esta época, a principios del siglo XX, vientos de feminismo y de mujeres independientes estaban soplando en Estados Unidos. Poco tiempo después, Margaret Watkins entra a una especie de colectividad, una reunión de oficios bajo el lema de Roycroft Art and Craft en el estado de Nueva York, que era un modelo que procedía de Inglaterra. Y estos oficios, todos reunidos, tenían la intención de fabricar libros. Y Margaret Watkins, ama de llave en esta época, se pasa por los talleres y va interesándose por la historia del arte y también por el arte de la iluminación. El libro le fascina, pero también va conociendo oficios, va conociendo nuevos espacios de trabajo artístico y el año siguiente, en 1910, se instala en otro tipo de colectividad llamada el Campo Lanier, no muy lejos de allí, y el Campo Lanier reunía tres ejes o tres especificidades interesantes y quizás sea un poquito los primicios de los campos New Age que van a aparecer en los años 70. Entonces, los tres grandes preceptos eran la naturaleza, el arte y la religión. El hijo Lanier, que probablemente tenía la misma edad que Watkins, tenía una cámara de foto y se la prestó. Y así empezó Margaret Watkins a tomar sus primeras fotografías. Muchas veces, para pasar el tiempo, la familia Lanier reconstruía unas escenas bíblicas vistiéndose a la manera de, y entonces Margaret Watkins empieza a tomar sus primeras fotografías. Asienta una escritura visual que está en fase de gestación.
ahí sus especificidades no están del todo declaradas. En 1913 se muda a Boston, se convierte en la asistente de un gran fotógrafo retratista, Jameson, que le enseñará el arte de tomar fotografías, pero sobre todo el copiado, el trabajo en laboratorio, por el que Margaret Watkins demuestra un cierto talento. Nuestra exposición empieza ahora, 1914. Margaret Watkins acude a las primeras escuelas de verano que Clarence White, el que se convertirá en su figura tutelar, su mentor, y que acompañará toda su trayectoria profesional. Margaret Watkins participa en esta primera sesión en el verano 1914, donde hay un precepto que es fundamental y que es sencillo y que consiste en aprender a mirar, aprender a ver, aprender a componer. Durante este verano hay varias personalidades que son importantes y que van finalmente dar la dirección a un lenguaje que se está haciendo. Estos personajes, estas figuras, muchas veces son fotógrafos. Por ejemplo, Cass Beer es una figura que va a intervenir en estas sesiones de verano. El artista y el historiador Max Weber también, que tendrá mucho que ver con la trayectoria pictórica de Mark Rothko más tarde. Pero hay un personaje que es fundamental en esta historia y que nos hace pensar, y por lo menos que demuestra, que la escuela de Clarence White no era una escuela únicamente centrada en el pictorialismo como se definía a final del siglo XIX, es decir, retratos, es decir, paisajes o bodegones con un carácter atmosférico, es decir, esta materialidad del sfumato que hace pensar, y que fue el objeto de todas las tertulias de entonces, que la fotografía puede suplir a la pintura en términos de representación de la realidad, pues nos hace entrever que la escuela de White es un paso más adelante y que es muchísimo más encaminado hacia un cierto modernismo. Este personaje se llama Arthur Doe. Y Arthur Doe es alguien fundamental en la historia de la cultura visual americana. Ha redactado grandes preceptos y grandes libros importantes que hasta los años 70 se han difundido en las instituciones escolares en términos de aprendizaje del arte. Arthur Doe era alguien que se interesaba mucho por el arte oriental y en particular japonés. El arte japonés estaba empezando a llegar a Europa a partir de 1880, en particular las estampas. Todos los preceptos del arte japonés oriental, es decir, del lleno, del vacío, del blanco, del negro, de los contrarios, y sobre todo de una relación a la composición, fueron, entre comillas, inculcados en la escuela de Clarence White, y es el lenguaje, o por lo menos es la definición del lenguaje visual de Margaret Watkins ya desde el principio. En 1915, Margaret Watkins decide instalarse en Nueva York, en el corazón de esta vorágine donde circulaban tanto Marcel Duchamp como Man Ray y Stieglitz y Steichen y Georgia O'Keeffe, que ha tenido mucha influencia sobre la escultura visual de Margaret Watkins. Encuentra un empleo como asistente de una gran fotógrafa, una gran retratista, Alice Boughton, que era la retratista de las grandes estrellas, los escritores, los artistas, el mundo de la jet set, iban a fotografiarse en el estudio de Boughton. Margaret Watkins entra en calidad de asistente para realizar los trabajos meticulosos de laboratorio y de copiado que Boughton no era capaz de hacer. También Boughton le ha permitido no solamente iniciarle al retrato según sus propias especificidades, pero le deja tomar fotografías y realizar retratos que presentamos en parte en esta exposición. Curiosamente, si hemos
entendido o analizado que las especificidades de su lenguaje formal estaba en vía de alcanzar un cierto modernismo, adelantándose a todos los otros fotógrafos neoyorquinos de entonces. Curiosamente, en sus retratos es muy clásica y tiene un dominio de la luz espectacular, y en parte esta serie de los retratos ha sido la razón de este título de la exposición Black Light, porque es capaz de alcanzar unos matices de óptima delicadeza en el manejo de la luz, y eso se lo debe a esta estancia que ha tenido con Boughton. El año siguiente, en 1916, es el gran salto para Margaret Watkins, y abordamos aquí el segundo capítulo de nuestra exposición, donde mostramos una serie de fotografías enfocadas a su trabajo publicitario. Watkins se independiza, monta su propio estudio, empieza a trabajar para grandes agencias publicitarias, para grandes magazines como Vanity, como Vogue, y también para grandes almacenes como Macy's. Tenemos en la exposición una secuencia de fotografías originales de objetos, de campañas, por ejemplo, de perfumes, de chocolate o de jabones Johnson & Johnson, y vemos de qué manera en este momento es capaz asentar realmente un lenguaje muy atrevido, del que a veces es capaz rozar un grado de abstracción que creo hace resonancias con las obras de Georgia O'Keeffe, y en particular estas ampliaciones de pétalos de flores que se convierten finalmente en formas absolutamente abstractas. Gran libertad por parte de Margaret Watkins de crear, de atreverse, de mostrar, de jugar, de componer. Watkins está en el ojo del huracán artístico de Nueva York, frecuenta toda la inteligencia. A la vez está a la periferia también de grandes problemáticas como si la fotografía es un arte o no, si la fotografía puede suplir a la pintura, si la fotografía es la hermana pequeña de la pintura o si realmente puede entrar en las bellas artes. Va haciendo, expone, da conferencias, ve exposiciones, participa, entra, sale. Es alguien con una riqueza interior que yo creo que proyecta en su obra, y a la vez sigue siendo profesora y accede a ser co-directora de la escuela de Clarence White, que se ha afianzado en Nueva York durante todo el año, pero también en los veranos en el Maine o en Connecticut. Y Margaret Watkins sigue una ascensión realmente fulgurante, una ascensión vertical, una ascensión donde no tiene absolutamente miedo de nada. Su mentor, entre comillas, o su figura tutelar, desaparece desgraciadamente en 1925, desaparece repentinamente, y empieza a ser el declive de la trayectoria de Margaret Watkins a partir de este instante. Hay un litigio con la viuda de White, que pensaba que tenía una historia amorosa entre Watkins y White, porque White tenía cierta tendencia a tenerlas, y así murió en la cama de una de sus estudiantes. Pensaba la mujer de White que unas copias que pertenecían y firmadas por su marido se había visto atribuidas por Watkins a Watkins. En realidad, estas copias se demostró que Clarence White se las había dado en términos de retribución, en términos de salario como profesora de la escuela de White, a Watkins, sabiendo que la escuela no iba muy bien y que no tenía liquidez, y lo hizo de esta manera. La justicia finalmente dio su sentencia, y su sentencia es que Watkins tenía razón. Pero esta historia duró mucho tiempo, duró 3 años. Watkins acabó agotada psicológicamente y decidió en 1928 pues dejar Nueva York un par de meses o 3 para ir a ver sus 4 tías hermanas de su madre en Glasgow, en Escocia. Ha pasado unas vacaciones y también probablemente para viajar en Europa y visitar algunas ferias.
y en particular una en Colonia, el famoso Salón de Presa, donde se mostraban todas las nuevas tendencias en términos de prensa, de estética, de fórmulas, digamos, publicitarias que a Watkins le interesaban. Coge el barco, iba a Londres, Glasgow. El viaje de 3 meses durará 40 años, nunca más, nunca volverá a Nueva York. Dejó su piso, dejó todo como si iba a volver en otoño y finalmente pues, se vio atrapada y el destino, esta vez sí, se replegó sobre ella y se cerró. Se encuentra sus 4 tías en un estado lamentable, avanzado, mayores, encamadas y probablemente en unas circunstancias absolutamente deplorables. Vivían en las afueras de Glasgow en una casa de tipo victoriano de 17 habitaciones y esta casa se convierte en la losa de Margaret Watkins. Ve que de esta situación no va a poder salir de inmediato, en todo caso. Aún así, sigue su práctica fotográfica, viaja a París, viaja a Moscú. Hay en esta exposición una película muy interesante de un viaje que realizó Margaret Watkins en 1933 con uno de los miembros importantes de la Royal Photographic Society de Londres, y esta persona, Le Nerf, va a efectuar una película a título documental en el que, hay que saberlo, pero se puede adivinar, aparece Margaret Watkins en alguna ocasión. Viajarán también en San Petersburgo. Margaret Watkins hará y tomará muchas fotografías, más de 600 de este viaje, y al final es probablemente el corpus más importante de esta exposición, debido a que finalmente el hecho de que Margaret Watkins no ha podido volver a Estados Unidos, todos los archivos de la primera parte, tanto de Clarence White como de la época de Nueva York, quedan muy pocas imágenes, muy poco material. Margaret Watkins adquiere, o por lo menos va más allá en su estilo fotográfico, y una vez más diría que se adelanta a sus tiempos, porque estas fotografías que tomará tanto de los astilleros de Glasgow como de las calles de París, de las publicidades que encontrarás en Londres, o de las señas y señales publicitarios de la ciudad, el estilo de Watkins se adentra en un lenguaje que tiene que ver mucho con la nueva objetividad alemana, del que la figura clave es Renger Patch, del que decía que finalmente se puede ver el mundo a través de un detalle y convertirlo en belleza. Los astilleros en particular son muy sintomáticos de esta época, puesto que es donde más tiempo pasará Watkins en el puerto de Glasgow. Construcciones, formas metálicas, ritmos geométricos, abstracción. Jugará con estas formas hasta más o menos, se estima que su última foto la toma en 1935 y se dice, en todo caso no tengo la fuente, pero que su última foto es un autorretrato que presentamos en esta exposición, es una sombra suya proyectada en unas escaleras, que también me parece aquí que hace un guiño a otra fotógrafa que tenía esta misma tendencia a desaparecer de la historia, en todo caso a no ser visible. El último capítulo que presentamos en esta exposición son fotomontajes. Fotomontajes en el sentido de que Margaret Watkins, en estos tiempos de años ocupándose de sus tías en Glasgow, no tenía tantos recursos para seguir fotografiando, pero reutilizó algunas fotografías y en particular unas fotos de edificios o unas fotos geométricas, viendo que también sus recursos se iban a menos, pues tenía que buscar una solución para tener ingresos y hacía fotomontajes como de diseños para alfombras, para tejidos o para papel de pared. En todo caso, nunca
ha podido acceder ni vender estos prototipos, pero vemos de qué manera es interesante, y yo creo que si Watkins hubiera seguido, Watkins se hubiera interesado por el cinema, porque aquí tenemos los preceptos de un lenguaje, de la fragmentación, del montaje, etcétera, de la repetición también, que le hubiera probablemente llevado a hacer cinema. Desgraciadamente, las circunstancias no le han permitido seguir. Desapareció Watkins, pero hay un elemento que es interesante en esta historia y que es la puerta de salida que hace que esta exposición en la Sala Artegunea es posible hoy, es que tenía un vecino en estos suburbios de Glasgow, justo al lado, en el Westbourne número 43, vivía una familia y esta familia ha sido muy importante para Watkins porque es gracias a ella que hoy en día el archivo ha sido salvado. Pocos meses antes de fallecer, en 1969, Watkins, sola, sufriendo de un grado de agorafobia tal que no podía ni salir a la calle, había sufrido un incendio en esta casa enorme de la que había heredado cuando su última tía murió en 1939, a la víspera de la Segunda Guerra Mundial, pero que no se podía permitir cruzar el Atlántico para volver. Pues su vecino, con el que mantenía una relación de amistad y que se interesaba mucho por ella, pues ha sido el receptor o la basea de su legado sin saberlo. Un día, antes de morir, entonces le dijo, aquí en esta caja negra, una gran caja negra de 1 metro, la he visto sobre unos 80 centímetros, cerrada, le dijo, Joe, puesto que es el nombre de este señor, Joe, aquí está toda mi vida, y no le dijo lo que contenía la caja, le dijo simplemente, por favor, ábrela cuando ya haya muerto, cosa que hizo una vez fallecida, pero se olvidó de la caja, se olvidó 1 año o 2 y la descubrió en su desván en 1971. La abro y es mucha emoción contarlo porque a la vez me dijo que sintió una rabia inmensa porque en estos años de amistad con Watkins nunca ella le había contado que había sido fotógrafa, primera cosa. Y segunda cosa, se quedó deslumbrado por la calidad de este archivo que durante 60 años en realidad no supo qué hacer. Y en una comunicación que he tenido recientemente cuando vio las fotos de montaje de San Sebastián, tan espectacular, tan bien montadas, con una escenografía tan meticulosa y con un buen gusto elegante, dijo, por fin, ya ha llegado. Y comparto esta emoción con él también porque me parece que yo creo que ha insistido mucho durante estas 6 décadas con una responsabilidad que es la de dar a conocer la obra de esta señora sin saber por dónde empezar. Y hoy en día yo creo que esta exposición junto con este libro pues es el mejor homenaje que podemos rendir a la obra de Margaret Watkins, pero también a él, a Mulholland, porque ha sostenido eso como ha podido. Hoy es el momento de compartir y de hacer revivir esta obra, rendir un homenaje a una gran fotógrafa que supo poner las pautas de un lenguaje sumamente adelantado a sus tiempos, sumamente vanguardista y que no ha gozado ni ocupado el lugar que se merecía en la historia de la fotografía. Hoy creo que es el momento de volver a ponerla a flote de la historia de la fotografía y dejar que ocupa el lugar que le corresponde.